Buenos días, chicos. Hoy vamos a corregir las actividades de física y química, ¿de acuerdo? Mirad, las actividades que teníais que hacer se referían todas a los estados de la materia. He representado aquí los tres estados que conocemos y con un dibujito la representación de cómo estarían situadas las partículas. Esta representación se le llama, ya lo habíamos hablado en clase, lo dejé caer, la teoría cinético-molecular, ¿vale? Teoría cinético-molecular, que dice que la materia está formada por pequeñas partículas, moléculas, ¿vale? O átomos, que están en continuo movimiento, si es que pueden, ¿vale? Mirad, estructura de los sólidos. ¿Cómo están las partículas? Totalmente organizadas, unidas por fuertes enlaces, ¿vale? Por lo tanto, esa estructura impide el que haya desplazamiento de partículas. No pueden moverse. No pueden moverse. Para que se movieran tenía que ocurrir algo. ¿Qué es lo que era? ¿Aumento de qué? De la temperatura, que obligaría a las partículas a ejercer un cierto movimiento y a que pequeñas partículas de estas empiecen como a escaparse. ¿Vale? Líquido. Las partículas unidas, pero no están organizadas. No hay unos enlaces tan rígidos como hay en el sólido. Entonces puede provocar ligeros desplazamientos, ¿vale? Y por último, los gases. Las partículas que forman los gases intentan ocupar todo el espacio posible. Hay menos partículas, ¿de acuerdo? Menos partículas, intentan ocupar todo el espacio que pueden y partículas que están en continuo movimiento. En continuo movimiento. Esto también estaría en continuo movimiento, lo que pasa es que no pueden y esto es igual, La primera actividad que tenemos dice, nos presentan un cuadro con estado sólido, estado líquido, estado gaseoso y nos dicen relacionar cada frase con lo que corresponda. En la primera dice, ¿cómo se mueven las partículas? ¿Cómo se mueven las partículas? Las partículas en el estado sólido están fuertemente unidas, por tanto, ¿cómo se mueven las partículas? Como las partículas están fuertemente unidas, ¿de acuerdo? Tenéis que buscar cuál es la que estaría aquí. Adoptan la forma del recipiente que los contiene. O sea, no me vale. Se mueven muy rápidamente en todas las direcciones. No vale. Están unidas aunque no tan fuertes. Tampoco. Se desplazan unas sobre otras. Tampoco me vale. No se mueven, pero tienen capacidad de vibrar un poco, ¿vale? Por lo tanto, esa sería la que mejor nos viene ahí. Tienen capacidad de vibrar un poquito, porque es que no pueden hacer más, Por tanto, aquí vendría, no se mueven, pero tienen capacidad de vibrar un poco. En los líquidos, claro, se desplazan, unas sobre otras. En los gases, se mueven muy rápidamente en todas direcciones. ¿De acuerdo? Repito. Los gases es la más fácil. Se mueven muy rápidamente en todas direcciones. En los líquidos, ¿cómo se mueven las partículas? Las partículas se desplazan unas sobre otras. Y en los sólidos, las partículas no se mueven, aunque sí vibran un poco. Vale, ya tenemos tres. ¿Cómo están de unidas las partículas? Vamos a ver cómo están unidas las partículas. En los sólidos, buscamos la frase, están fuertemente unidas. Vale. En los líquidos, están unidas, aunque no tan fuerte. Y en los gases, están muy separadas unas de otras. ¿Vale? Muy unidas, separadas. Vale. Tercera línea, ¿qué forma adopta un sólido? Tienen formas fijas. Los sólidos no pueden cambiar su forma. Si esta es la forma del rotulador, esta es la forma del rotulador. ¿Vale? Los líquidos. Vamos a ver. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene.
Claro, un líquido adopta la forma del recipiente que los contiene. ¿Y los gases? Los gases no tienen forma fija. Los gases van a ocupar todo el espacio que puedan. ¿De acuerdo? Por tanto, tienen una forma fija, adoptan la forma del recipiente y no tienen una forma definida. ¿Vale? Primera actividad terminada. Segunda. Dibuja. Ya está aquí puesto. ¿De acuerdo? Lo me he adelantado para no tener que dibujarlo. En el estado sólido las partículas están muy juntas, ordenadas y no se mueven. En el estado líquido las partículas se mueven. Veis que hay una cierta movilidad, podría haberse una cierta movilidad. Están juntas y desordenadas. En los gases, las partículas están moviéndose continuamente, lo he representado con esas flechitas. Hay mucho espacio vacío entre las partículas. ¿Vale? Ahí están representados los tres. Cita el nombre de las propiedades generales y 3 ejemplos de propiedades específicas. Vale, mirad. Propiedades generales son aquellas propiedades que lo tienen todos los materiales y que no me sirven para identificar cuál es uno y cuál es otro. Si yo os digo, este material pesa 14 gramos, ¿con eso me sirve para saber si es un líquido, si es un gas, si es un sólido? No. Por tanto, propiedades, tenemos dos grupos, que son propiedades generales, que lo tienen todos, y propiedades específicas. Las propiedades específicas me sirven para diferenciar un material de otro. ¿Vale? Propiedades generales tenemos la masa, el volumen, y después podemos decir alguno más como la temperatura. Si yo os digo que un cuerpo se coloca a 18 grados, por 18 grados no sabemos cuál es, ¿vale? Y en cambio, propiedades específicas tenemos propiedades que nos sirven para identificar uno de otro. El más conocido, porque hasta lo hemos hecho, densidad. ¿Vale? Cada material tiene su propia densidad, por tanto, si yo sé que la densidad del corcho es 0,15 y yo te digo, la densidad de este material es 0,15, ¿de qué estamos hablando? Pues del corcho, no hay otro, ¿vale? Densidad, tenemos temperatura de fusión, que también es fija. Fusión significa que se funde. ¿A qué temperatura el hierro pasa de sólido a líquido, por ejemplo? Y eso es definido. Igual que el agua es a 0 grados. Temperatura de ebullición. ¿En qué momento pasa? Esto es de sólido a líquido. De ebullición sería de líquido a gas. Que el del agua es a 100 grados. Pero en cambio el del alcohol es a 50 y tantos grados, creo que era, no recuerdo bien. Cada material tiene su propia temperatura. Y aquí podríamos poner muchos más. Muchas más. Por ejemplo, podríamos poner el brillo, podríamos poner la dureza, la ralladura, hay muchas más. ¿De acuerdo? Bueno, pero estos tres son los que nosotros hemos hablado. Propiedades generales que no me sirven para distinguir uno de otro. Propiedades específicas que me sirven para distinguir uno de otro. Copia las frases completando con la respuesta correcta. Vamos a ver. Vamos leyendo. No vamos a hacer aquí una tontería. Dice, tengo una caja con un gas dentro. Una caja y gas. Aire, podría ser. Las partículas del gas están quietas o moviéndose. Lógicamente habréis puesto moviéndose. Todas las partículas del gas están en continuo movimiento. Si caliento la caja, las partículas, ¿qué le pasa a las partículas? ¿Se van a mover cómo? Más rápidamente. ¿Vale? Al calentar las partículas se agitan. Recordad lo que yo me puse con las reglas que os daba, es que cuando aumentaba la temperatura empezabais a correr. O sea, os movíais más, pues aquí lo mismo, ¿vale? Las partículas se mueven más rápidamente. Tercera, ¿crees que las partículas de gas chocan contra las paredes de la caja? Claro que sí. Las partículas se están moviendo. Chocan contra las paredes. Eso se llama presión. Están presionando las paredes. Si yo empujo la pared de la habitación, estoy presionando la pared. Vale. Si calienta el gas, ¿habrá más, menos o los mismos choques?
Si hemos dicho que al calentar las partículas se mueven más rápidamente, ¿qué va a haber? ¿Más, menos o igual número de choques? Lógicamente he puesto más número de choques. Eso se comprueba con un globo. Yo tengo un globo, ¿vale? Y lo tengo medio vacío. Y lo pongo al sol. ¿Qué le pasa al globo? O a un balón cuando dejamos el sol que se hincha, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Porque hemos metido más gas? No. Porque las partículas que están aquí dentro empiezan a moverse y empiezan a empujar las paredes del globo o del balón. Y entonces parece como si el globo se hinchara, ¿vale? Por el aumento de los empujes contra la pared. Vale. Si enfriamos el gas, los choques de las partículas contra las paredes del ambiente serán, lógicamente, menor. Se mueven menos, ¿vale? Contesta las siguientes cuestiones. ¿Qué le ocurre a un vaso de agua al sol? Aquí cada uno habrá puesto algo y yo digo, un vaso de agua al sol, lo que ocurre es que al cabo de cierto tiempo me voy a quedar sin agua. Recordad que pusimos allí fuera los cristalitos del... ¿Cuál era? Los cristalitos de azul, ¿no? Sulfato de cobre, ¿vale? Segundo, por tanto, la primera, que el agua la perdemos, que no quiero utilizar la palabra. B, ¿quedará agua pasado unos días? Pues no. No, ¿vale? El agua se termina evaporando, que es como la respuesta a la tercera cuestión. Dice, ¿cómo se llama este fenómeno? Evaporación, ¿vale? El sol calienta el agua se va convirtiendo en vapor de agua, se va evaporando. Enciendo la calefacción de un coche. ¿Qué le pasa a los cristales en invierno? Voy a ponerlo aquí. Cristal del coche, ¿vale? Y aquí dentro, automáticamente, cuando enciendo la calefacción, empiezan a cubrirse de vapor de agua. Por dentro. Por dentro. ¿Por qué? Porque el aire que está aquí, ¿vale? Al encender la calefacción, se calienta. Pero es que fuera hace frío. ¿Qué le pasa al aire, a las gotitas de vapor de agua cuando enfrían? Que se convierten este vapor de agua se convierte en gotitas, como cuando estás en el cuarto de baño, ¿vale? Se condensan. ¿Cómo se llama este fenómeno? Condensación. Cuando el vapor de agua se convierte en gotitas de agua, ¿vale? Por la acción de bajada de temperatura. Tengo un trozo de hielo, lo fundo. Ahora tengo agua líquida, ¿vale? ¿Ha cambiado el número de partículas? El número de partículas que forma el hielo, que ahora tengo agua. Es decir, voy a borrar aquí, para tener un poquito de sitio, ¿vale? Yo tengo aquí un vaso, ¿vale? Y pongo un trozo de hielo. Dejo se funde, ¿vale? Este es el hielo y el agua. Las partículas que hay aquí son distintas más o menos, son iguales las mismas partículas, ¿vale? Lo que pasa es que antes estaban como más unidas, formando hielo, y ahora están de otra forma, pero las partículas son las mismas, ¿vale? ¿Dónde está la diferencia entre el hielo y el agua líquida? ¿Qué cambia de aquí a aquí? La disposición de las partículas. La forma en que estaban unidas. Y por tanto cambia el volumen. ¿De acuerdo? La disposición de las partículas. La forma de unión de esas partículas. Vale. Ahora tengo un globo con aire. Lo que hemos comentado antes. Ya aquí está el ejemplo. ¿Se mueven las partículas dentro del globo? Claro, las partículas que forman de aire están dentro del globo en continuo movimiento. Caliento. ¿Qué le pasa a las partículas? Que empiezan a moverse más rápidamente. ¿Vale? Aumenta la movilidad de las partículas. ¿Y por qué se pone el globo más grande? Lo que hemos comentado antes. Como aumentan la movilidad de las partículas, empiezan a empujar, ¿vale? Empiezan a empujar las paredes del globo. Y este globo al final lo que hace es que se va
hinchando. Pero no porque se hinche por el aumento de más aire dentro, porque el aire es el mismo, sino simplemente porque las partículas están empujando las paredes. Enfrío el globo. Explica lo que pasaría ahora. Si yo enfrío el globo, las partículas empezarían a moverse menos, empujan menos las paredes y vuelve a su posición inicial. ¿Vale? Con aumento de temperatura las partículas se mueven más rápidamente. Al aumentarse más rápidamente aumenta la presión sobre las paredes. Si en frío ocurre lo contrario. ¿Vale? Vamos al último bloque. Copia la frase con la respuesta correcta. Si caliento un globo lleno de aire, este aumenta su volumen. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Aumentar el volumen por la acción de la temperatura se le llama dilatación. Aumenta el volumen. Lo que le pasa a un trozo de hierro, ¿vale? Cuando le da mucho el sol, que termina aumentando su volumen. El yodo pasa directamente de sólido. El yodo, si yo tengo aquí un matraz, ¿vale? Un matraz. Y yo he hecho aquí sólido, de yodo. Y al cabo de un tiempo, estas partículas se han volatilizado y se han puesto aquí. Ha pasado de sólido directamente ahí, ¿vale? Dice que ¿cómo se llama ese proceso? De sólido a que se escapen esas partículas a gas, se le llamaba sublimación. Muy bien. Tengo un globo con gas dentro. Enfrío el globo. Se producirá una dilatación, contracción o sublimación. Una contracción. Perfecto. 6. Tengo un gas dentro de un recipiente de paredes rígidas. Paredes rígidas, ¿vale? Que no se puede comer el globo. Son unas paredes rígidas. Así. ¿Vale? Aquí está. Dice, aumento la temperatura. ¿Qué ocurre? ¿Aumenta el volumen del recipiente? ¿El volumen? No. Es rígido, no va a aumentar el volumen, ¿vale? Intentará dilatarse, pero como es rígido no va a poder, por tanto, falso. Aumenta la velocidad a la que se mueven las partículas. Bueno, la de aumento del volumen del recipiente tenemos que aumentar mucho la temperatura para que fuera verdadera, pero vamos a dejarlo. Aumenta la velocidad a la que se mueven las partículas. Claro, si yo pongo esto a calentar, las partículas se mueven más rápidamente, esa es verdadera. Las partículas chocan menos contra las paredes. Falso, las partículas chocan más. Y como chocan más, realizan más presión. Por tanto, la última frase también sería verdadera. ¿De acuerdo? Chicos, actividades corregidas. Después os explico el siguiente bloque, que va a ser el de clasificación de la materia. ¿Vale? Hasta luego.